Buen día con todas, todos y todes. Mi nombre es Ron Riquelme y para esta oportunidad la Escuela de Discipulado y Humanización me ha pedido que pueda tratar el tema de la violencia contra la mujer, que es el tema que durante este mes de septiembre se desarrollará. Una mirada desde el pensamiento crítico ya va a abordar la problemática desde 3 puntos. En primer punto, el lugar de enunciación, cómo opera el sistema hegemónico. En segundo lugar, el núcleo ético mítico indoeuropeo, la vida humana, la mujer como un no ser. Y finalmente, el poder y la dominación, la deshumanización y negación de la mujer, ¿no? Voy a abordar un poquito estos 3 puntos a grandes rasgos desde, digamos, la filosofía, la antropología y la sociología. El lugar de enunciación. Debemos situarnos para poder hacer una interpretación o lectura de una determinada realidad o problemática, es decir, desde dónde estamos pensando. Y para ello les propongo que podamos tomar o ejemplificar cómo opera un sistema para poder ver en dónde nos estamos situando. Un sistema está constituido de subsistemas y también de instituciones, ¿no? El sistema educativo, la salud, la justicia, entre otros. Estos subsistemas o instituciones operan dentro de la lógica de un Estado. También los teóricos nos dicen que todo sistema en su lógica de reproducción constituyen una totalidad. Y esta lógica de reproducción la van a denominar positividad. Cuando, digamos, el sistema encuentra obstáculos que le impiden seguir reproduciéndose, el sistema va a precisar de una justificación, de una fundamentación argumentativa, racional, que le permita seguir operando. Y bajo esta justificación y fundamentación argumentativa, va a tener una pretensión de universalidad. Esta pretensión nos va a decir que todo sistema, en su lógica de reproducción, siempre va a buscar que nosotros pensemos en la necesidad de este sistema, en que en su bondad el sistema funciona bien, en que el sistema opera de manera justa, es decir, que todo sistema va siempre a mostrar su positividad. Y en el caso de, digamos, de cómo opera dentro de un Estado, veríamos que eso sería la normatividad. Todos estos subsistemas, instituciones van a seguir una normatividad que se va a generar a partir del Estado. Sin embargo, los teóricos también nos van a decir que esa positividad del sistema no necesariamente es como ellos la ven, o sea que funciona de manera correcta, de manera idónea. Emmanuel Levinas nos va a decir que este sistema siempre va a generar a otros, que en este caso vendrían a ser, por ejemplo, los pobres, los indígenas, las poblaciones afro, poblaciones LGTBI, y para la problemática que hoy nos convoca, las mujeres. Esos otros que también en palabras de otro filósofo como Walter Benjamin van a ser llamados víctimas, nos dicen, la negatividad del sistema. Es decir, este sistema en su pretensión de ser positivo siempre va a generar una negatividad. ¿Y qué implica esta negatividad? Que estos pobres, que estos indígenas, estas poblaciones afro, estas poblaciones LGTBI, siempre van a estar interpelando a este sistema y le van a mostrar o van a desenmascarar el funcionamiento que en su pretensión de universalidad nos dice el sistema, que por ejemplo la educación funcionaría de manera positiva, de manera adecuada, las víctimas o en este caso esta negatividad del sistema, van a interpelar diciendo que la educación, por ejemplo, es una educación bancaria, ¿no? Mostrando cómo había una gran cantidad de la población que quedaba fuera de este sistema educativo. Igual también en la cuestión de la salud, y eso lo hemos visto ahora de manera fehaciente con el tema de la pandemia, donde este sistema de salud deja morir, ¿no? En palabras de Foucault diríamos como la cuestión positiva del Estado deja morir
sea, un sistema de salud que no le brinda las medicinas, que no le brinda todo una estructura adecuada y por lo tanto va a dejar que las personas mueran. También igual va a ocurrir con la cuestión de la justicia. Normalmente siempre vamos a ver que esa justicia que opera en el sistema es en su gran mayoría corrupta. Entonces, como venía diciendo, esta negatividad del sistema siempre va a estar interpelando. Frente a esa interpelación, este sistema, esta positividad del sistema, podría responder con diálogo. En algunos casos sí lo hace, pero en la mayoría de las situaciones va a responder con la muerte. Va a dejar que muchas personas mueran por un sistema de salud deficiente, que las poblaciones indígenas, por ejemplo, lo vemos a cada rato, sus líderes, en el caso también, por ejemplo, de la comunidad LGTBI, le responda con la muerte. Y para el caso que nos toca, de las mujeres, ¿no? Que quedan de alguna forma fuera de este sistema. Entonces, lo que debemos entender es que todos estamos dentro de ese sistema. O sea, estos excluidos, estos que están fuera, que son la negatividad del sistema, también no podemos estar fuera de esa totalidad, de esa pretensión de universalidad del sistema, o vamos a denominar a esta parte del sistema como un sistema hegemónico, que normalmente siempre va a ser patriarcal, que va a ser impositivo, que va a ser excluyente y también capitalista. Entonces vamos a ubicar o vamos a desarrollar el tema de cómo, digamos, este sistema hegemónico es patriarcalista. ¿Por qué es patriarcalista? Normalmente se nos dice que hay un enfoque desde esta mirada que nos dice que la cuestión del patriarcalismo es natural. Sin embargo, esto no ha sido así y es porque desde este lado del sistema, de estos grandes excluidos, por ejemplo, una de las maneras de responder de las mujeres va a ser a través de los feminismos, los que han tomado la bandera de esta interpelación al sistema hegemónico. Estos feminismos que ya han tomado conciencia, esta negatividad precisa de un proceso de concientización, ¿no? En palabras de Paulo Freire, para tomar conciencia. Si no hay un proceso de concientización, no se puede tomar conciencia del funcionamiento de este sistema hegemónico. Entonces los feminismos, para muchos teóricos, los derechos de la mujer, la igualdad de género, los derechos sexuales, los derechos reproductivos, el tema tan controversial del aborto, son exigencias que se le hace a este sistema, donde decía que, por ejemplo, pretendía mostrar que el patriarcalismo era algo natural. Entonces los feminismos van a decir que no, que esta cuestión es histórica, que en algún momento se dio y se ideologizó. También va a haber un dominio del hombre, donde se va a ejercer la violencia sexual, que digamos es como una consecuencia de esta lógica del patriarcado, ¿no? Que también nos va a decir que hay una diferencia biológica entre sexo y donde se va a legitimar la violencia. Entonces podemos decir o ubicar que de este lado hegemónico lo que prevalece es la masculinidad y desde otro la cuestión de la feminidad. Otra vez, poder, o mejor dicho, este sistema hegemónico puede responder con el diálogo a través de, digamos, la masculinidad. La idea de hacer todo este esquemita era para ver desde dónde yo me ubico. Obviamente, desde acá, las cosas, desde una mirada desde acá, las cosas no funcionan. Si me ubico acá, en este otro lado, bueno, todo va a estar bien. No va a haber ninguna falencia, ¿no? O sea, voy a reconocer algunas cosas, pero en la esencia, en lo profundo de esta lógica del sistema hegemónico, voy a siempre a negar lo que eh, mm, estas personas, vuestros grupos, me van a exigir. Una vez situados, me interesa mucho abordar esto del tema del núcleo ético mítico, porque de alguna forma es lo que nos va a permitir reconocer que la cultura es algo que siempre está subyaciendo, ¿no? La cuestión del núcleo ético mítico es un planteamiento del filósofo Paul Ricoeur, que nos va a decir que todo núcleo ético mítico engloba una visión teórica del mundo, es también una postura existencial concreta de un modo de ser, de un modo de comprender y de relacionarse. Voy a referirme al núcleo ético indoeuropeo,
porque creo que es el que más influencia o de alguna manera, por el hecho de la cuestión de las conquistas y de la lógica de la colonia, es la que más ha influenciado, yo diría, a nivel mundial. Entonces, es importante conocer cómo está constituido este núcleo ético mítico, ¿no? Europeo. Ahí es donde vamos a tratar un poco la cuestión de la visión antropológica de la vida humana, en donde vamos a ver qué es a lo que se refieren con la cuestión del ser y del no ser. Lo que es el ser puede pensarse, lo que no es el no ser no puede pensarse. Parménides, ¿no? Que digamos de alguna manera es el filósofo que ha influenciado para que se tenga, digamos, presente en toda la cuestión de la filosofía occidental, la cuestión del ser. Entonces, todas estas estructuras de sentido que están en las culturas tienen una manera de abordar la realidad. En este caso, para el sentido indoeuropeo, que básicamente vendría a ser la cuestión del pensamiento ateniense o el pensamiento helénico, que de alguna forma se sustenta también en un pensamiento semita. Y vamos a más bien centrarnos en cómo es esta concepción de estos dos principios antagónicos, de esta concepción dualista de la realidad. En esta cuestión de la visión dualista, trabajado básicamente de manera muy precisa por Hegel, pero que no se ha quedado ahí. Yo considero, siguiendo estos teóricos, los filósofos de coloniales, que aún muchas de nuestras culturas, incluyendo a la nuestra, la americana, siguen operando en la constitución de nuestras sociedades. Entonces, ¿qué nos dice esta concepción dualista? Que hay dos principios que constituyen nuestra subjetividad, los principios antagónicos. Por ejemplo, el bien, el mal, el espíritu, la materia, lo masculino, lo femenino, Dios, el mundo, lo sacro y lo profano, la teoría y la práctica, el rey o el gobierno y el pueblo. Entonces, como vemos, desde toda la concepción digamos, filosófica, la cuestión epistemológica, la cuestión política, la cuestión teológica, está dividida por estas dos concepciones, ¿no? Este dualismo. Y lo importante es que acá nos van a decir estos filósofos decoloniales que toda este lado, esta parte donde se ubica el bien, el espíritu, lo masculino, Dios, qué sé yo, es todo lo que es el ser. Y todo esto, donde está la materia, lo femenino, correspondería a la cuestión del no ser. Es importante detenernos a pensar un poco en esto porque de alguna forma el dualismo ontológico sigue operando en nuestras sociedades y es como va a generar la realidad. Es como se va a constituir la realidad de distintas sociedades. Así, por ejemplo, de la antropología, se va a concebir una concepción de la vida humana que está sujeta también a este dualismo. Entonces, lo antropológico siempre va a determinar el ámbito de lo ético y lo político. Es decir, nos dice, por ejemplo, Enrique Dussel, ¿no? Que la conciencia que yo tenga respecto a la vida humana, de cómo yo conceptualice o digamos, vea al ser humano, va a determinar mi relación ética, también el ámbito de lo político, ¿no? De una constitución política de los estados, o qué sé yo. Entonces, esta concepción dualista del ser humano va a dividir al hombre en algo, digamos, que siempre está presente en muchas sociedades, esa división que se hace entre alma y cuerpo. El alma como algo que es algo bueno y el cuerpo como una cárcel, van a decir algunos, que es de lo que yo tengo que liberarme, ¿no? Para que mi alma llegue a su plenitud. Entonces aquí también vamos a ubicar desde este otro lado a lo masculino y vamos a relacionar a lo femenino con este lado de la cárcel, del cuerpo, ¿no? También, digamos, la cuestión del pensamiento, el conocimiento va a estar asociado a la cuestión del hombre. Y la cuestión de la pasión, la pulsión, el deseo, la fantasía, todo lo opuesto a aquello que es el pensamiento, va a estar asociado a la mujer. Finalmente, ya digamos, como
el culmen de este tipo de concepción de la vida humana, vamos a ver que la cuestión del yo soy siempre va a estar asociado a esta idea del alma y la idea del no soy, a la idea del cuerpo, ¿no? Con la mujer. Entonces de acá se desprenden muchas maneras, o sea, de estas estructuras de sentido, yo voy a, de alguna manera, pensar, voy a tener un tipo de sexualidad, un tipo de erótica, voy a concebir una manera de entender a la mujer, una manera de entender lo que es la sexualidad también de la mujer, y eso va a estar operando de manera, digamos, como lo decía, subyacente. Entonces, una vez haber ya entendido que hay algo que, que, que nos viene de lo cultural, de cómo concebimos las cosas, creo que ya podríamos abordar el tema del poder y la dominación, que viene a ser como de aquello que va a determinar la condición de las sociedades, ¿no? La cuestión, mejor dicho, del poder es un tema transversal, digamos, en todas las sociedades. Entonces, a partir de allí vamos a ver cómo hay una deshumanización y también una negación de la mujer. Para ello, he considerado que se debería tomar como referente de lo que es el poder y la dominación una concepción de Max Weber, ¿no? Que de alguna u otra manera es el sistema hegemónico, o mejor dicho, el sistema hegemónico está sustentado en esta propuesta de este filósofo o este sociólogo, que plantea que el poder está ligado a la cuestión de la dominación. Nos dice que toda relación social, o sea, las personas siempre se van a encontrar en una relación de poder y dominación. Y que el poder está básicamente asociado a la cuestión de la fuerza, la cuestión de la coerción. O sea, el poder es hacer uso de la fuerza de manera unidireccional. Hay como un monopolio de la fuerza que va a estar a cargo del Estado. Y esto lo vemos, por ejemplo, que los únicos que tienen este monopolio de usar la fuerza son en los estados, la policía, el ejército, que son los que es el Estado que va a desplegar forma de poder. Sin embargo, la dominación, nos dice Weber, necesita de la cuestión de la autoridad. O sea que el dominado ve como legítimo el mandato del dominador. Existe una interacción entre el acto del mandato y el acto de obediencia. Es decir, cuando el papá le dice a la hija que no va a ir a la fiesta, puede hacer uso de la fuerza, también no lo puede hacer, porque existe la cuestión de la autoridad, representa la autoridad. La hija va a tener que hacer un acto de obediencia, porque ve en el padre el sentido de autoridad legítima. Esto es importante entenderlo. Yo lo estoy desarrollando a grandes rasgos, ¿no? Pero es todo un planteamiento teórico, que como les digo, opera en el sistema hegemónico. Entonces, habiendo entendido esto de cómo opera la cuestión del poder y la dominación, sería interesante ver cómo nos constituimos las sociedades americanas bajo esa lógica. Y para ello voy a tomar como referente a los teóricos, a través de coloniales, que de alguna u otra manera son los que más han trabajado la cuestión esta del poder en las sociedades colonizadas, ¿no? Entonces, ¿cómo es una concepción occidental moderno colonial? ¿O cómo opera, digamos, la cuestión del poder en una concepción que es lo que nos constituye a nosotros como sociedad? Estamos básicamente influenciados por la cuestión de haber sido conquistados. Nuestras sociedades han sido coloniales, ¿no? Como anteriormente había dicho que iba a trabajar el tema desde el poder de dominación y colonialidad, entonces convendría decir que la colonialidad se refiere a un patrón de poder que emergió como resultado del colonialismo y que en la actualidad se expresa bajo formas de relaciones intersubjetivas que se articulan a través del mercado capitalista y de la idea de raza.
Esta idea de la colonialidad, es decir, no es lo que vino a ser la colonización. Muchos confunden eso, ¿no? O sea, la colonización tuvo una manera de operar, que sé yo, histórica. Se dice que, bueno, en algún momento nos descolonizamos, que las sociedades se descolonizaron. Pero los coloniales nos van a decir que no, que aún siguen operando las formas de dominación y opresión de ese sistema de colonización. Entonces es a eso a lo que van a llamar la colonialidad. Simón ya lo había trabajado cuando se tocó el tema de la exclusión. Él había hablado de cómo es necesario descolonizarnos, ¿no? Entonces lo que me interesa a mí acá es que esta colonialidad, nos va a decir Dussel, que con la conquista el yo occidental va a ser siempre considerado central y superior y que va a construir, o sea, esta colonialidad actual va a construir siempre un no yo que veíamos, ¿no? Como la cuestión de la concepción dualista, estaba la idea del ser y del no ser, ese no yo siempre relacionado a la inferioridad y del dominado, ¿no? O sea, Dussel nos dice que bajo esta concepción occidental siempre va a haber una necesidad de crear a uno que me haga sentir superior bajo un sistema de dominación opresiva frente a ese otro que va a ser inferior. Entonces, otro filósofo, o mejor dicho, otro pensador también muy importante de esta corriente de la colonialidad va a ser Aníbal Quijano, que va a postular, o bueno, él es también uno de los que va a postular la cuestión de la colonialidad del poder, que nos va a decir que con la conquista, la modernidad se va a constituir, que se va a constituir, no puede entenderse sin la colonialidad. Esta cuestión de la modernidad, bueno, ahora se habla también de la posmodernidad, qué sé yo, pero eso siempre, digamos, en el plano de Occidente y de Europa, ¿no? En el sentido de que es la que influencia casi todas las poblaciones en los diversos continentes. Entonces Aníbal Quijano va a decir que existe una línea racial, que es la que nos va a separar, porque por primera vez en la historia se naturaliza, es decir, por primera vez a partir de la conquista se naturaliza o se biologiza la condición de la inferioridad o la condición de raza. Bueno, también esto lo estoy explicando a grandes rasgos, pero digamos lo que nos interesa es que para este pensador que nos decía, es importante la cuestión racial, ¿no? Eso va a generar una división donde, digamos, acá arriba, en la superioridad, siempre se va a ubicar a la cuestión del blanco, digamos, a la cuestión de la raza, a la cuestión de lo masculino, tema de género, por ejemplo, el capitalismo, la cuestión de la clase, que va a tener una dominación y una opresión hacia esto que sería el no ser, el no yo, donde podríamos ubicar, digamos, si acá está lo masculino, acá vamos a ubicar a lo femenino, si acá vamos a ubicar al blanco, al europeo, la cuestión de la raza, acá vamos a ubicar a la cuestión de lo indígena, de lo negro, y en la cuestión del capitalismo, acá vamos a ubicar a lo periférico, lo subdesarrollado. Es decir, en este lado de superioridad se va a gozar acá de los privilegios, ya sea la cuestión del derecho, la cuestión de lo social, de lo político, de lo económico. Sin embargo, en este otro lado, las personas para acceder a los derechos, para acceder a la cuestión económica, qué sé yo, siempre van a estar oprimidos y dominados. Bueno, en todo caso, ¿cómo sería una concepción no occidental frente a esta cuestión, digamos, de lo moderno colonial? La cuestión es que en estas sociedades nos dicen que, digamos, la unicidad es algo que siempre va a prevalecer frente a la unicidad y la diversidad van a estar, digamos, como un plano que siempre va a buscar una armonía, ¿no? Ahí vamos a considerar a sociedades comunitarias, sociedades colectivas, donde se va a buscar la plenitud de la vida. No es que acá todo sea bueno, no se quiere decir eso, sino lo que se quiere mostrar es que a diferencia de esta concepción, hay otra manera de entender la vida, otra manera de entender al ser humano, otra manera de concebir lo social, lo político, etc. Sin embargo, lo que vamos a ver es que todas estas sociedades han sido ya atravesadas por la cuestión de la colonización y ahora están sumidas dentro de esta lógica de la colonialidad. Bueno, aquí, por ejemplo, podríamos, haciendo un poco eco a lo que se viene, lo que hemos venido diciendo, de cómo se concibe a partir de esta
de esa idea dualista del ser humano. En lo andino, por ejemplo, siempre se habla de los opuestos complementarios, de que no hay esta división, ¿no?, entre hombre y mujer, bien y mal, cuerpo y alma. Una de esas maneras de entender, por ejemplo, el caso de lo que es la cuestión de la relación de hombre y mujer, es el chachahuarmi, en el caso aymara, donde nos dicen que las relaciones, por ejemplo, ahí las relaciones de género, son de complementariedad y no tanto de una igualdad, ¿no? Bueno, aquí hay todo un también posicionamiento a partir de feminismos que te dicen que, por ejemplo, lo patriarcal sí estaba ya desarrollado en estas sociedades. Para el caso, por ejemplo, andino, hay un feminismo que se denomina feminismos comunitarios, y ellas dicen que sí, que acá había un patriarcalismo ancestral y que con la conquista, con la colonia, se ha entroncado el patriarcalismo ancestral y que se ha fortalecido, ¿no? Pero también van a haber otras teóricas que van a decir que no, que acá no hay una concepción patriarcal de la vida y que más bien eso vino con la cuestión de la colonia y que eso generó un cambio, ¿no? Bueno, el debate está ahí y sin embargo, lo que sí es importante decir, y que también, si ya lo había planteado Simón, es que acá tiene que haber una visión intercultural de cómo abordar estas problemáticas. Finalmente, ya para ir concluyendo, los procesos de dominación que se dan en estas sociedades colonizadas, para el caso de la violencia de la mujer, me voy a sustentar un poco en lo que planteaba Frantz Fanon. Frantz Fanon nos dice que hay una zona del ser y una zona del no ser, ¿no? Frantz Fanon, que es un africano que también sufrió todo el tema el proceso de colonización, va a decir que esta zona del ser y del yo va a estar como todo aquello que relacionado a la cuestión de lo humano, y la zona del no ser va a estar siempre desarrollado a la cuestión, vinculada a la cuestión de lo subhumano. Es decir, que dentro de esta lógica también de la zona del ser, también se van a generar tipos de dominación, se van a también generar tipos de violencia. Como acá habíamos ubicado anteriormente, digamos, al hombre maduro, blanco, también podemos encontrar una zona divisoria en donde podríamos ubicar a la mujer blanca, pero rica o de clase media. Y también ahí se van a generar violencias. Entonces, dentro de estas élites dominantes, lo que anteriormente habíamos llamado también un sistema hegemónico, también se van a dar formas de violencia. Y ahí, para describir un poco esto de la cuestión de la violencia, había recurrido al planteamiento que hace la antropóloga Rita Segato sobre su mandato de masculinidad. Ella nos dice que el mandato de masculinidad es cuando los hombres que necesitan apropiarse de algo, que necesitan ser dueños, a partir de una precarización de la posición masculina, pone en cuestión su potencia y por lo tanto solo queda la violencia sexual, física, bélica, para restaurarse en la posición masculina. Ella trabajó mucho con las poblaciones carcelarias en Brasil, presos por cuestiones de violación. También trabajó mucho la cuestión de la violencia en Ciudad Juárez, con estos crímenes espeluznantes que había, y todo eso le permitió generar esta idea del mandato de masculinidad, que es lo que la mayoría de los feminismos trabajan en el tema de la violencia. Entonces, dentro de esta zona del ser, de esta zona de las élites dominantes, también va a haber un tipo de violencia hacia la mujer blanca y rica, ¿no? Con la cuestión de los feminicidios, la cuestión del machismo, ¿no? El machismo siempre visto como aquel que ejerce el poder de alguna forma unidireccional, planteado por Max Weber, el uso de la fuerza, ¿no?, para la cuestión de los temas de violación y feminicidio. Sin embargo, vamos a ver también que este tipo de violencia, del mandato de masculinidad, se va a dar a nivel de esa división que habíamos hecho, de la división que planteaba Aníbal Quijano, se va a dar una triple ofensiva. Y eso lo van a mostrar, por ejemplo, también los feminismos interseccionales,
que digamos son las feminitas negras, que en Estados Unidos lo van a trabajar mucho. Es decir, que en esta zona del no ser, en esta zona de inferioridad, en esta zona de donde está lo subhumano, en palabras de Fanon, la mujer que no va a tener una condición blanca, sino indígena o negra, va a también sufrir una opresión, una dominación, una violencia por ser indígena y por ser negra. Y a la vez también va a sufrir una violencia por ser mujer indígena, ser mujer negra, pero también por ser pobre. Entonces vamos a ver que estas sociedades colonizadas necesariamente van a tener una triple opresión. Concluyo con esto y espero poder haber brindado algo que los pueda ayudar para que puedan abordar esta temática de la violencia de la mujer. Muchas gracias.